Por favor, déjeme pagarle mañana. La voz de la niña tembló como una hoja en el viento, tan bajita que casi se perdió entre los pitidos de las cajas y el murmullo del supermercado. Pero no se perdió, porque a 2 pasos, detrás de una pila de ofertas con carteles fluorescentes, un hombre de traje azul marino se quedó inmóvil, como si aquellas palabras le hubieran golpeado en el centro del pecho. Un millonario de esos que uno reconoce sin necesidad de preguntar. Corte perfecto, camisa impecable, reloj discreto pero carísimo, barba bien cuidada, la mirada de quien está acostumbrado a que el mundo se acomode a su ritmo. Y aún así, en ese instante, se quedó sin aire. La niña, de unos 7 u 8 años, sostenía con ambas manos una botellita de plástico de leche. La abrazaba como si fuera lo único cálido en un mundo frío. Sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos, y su piel pálida brillaba por una mezcla de miedo y vergüenza. El cabello estaba recogido de cualquier manera, con un suéter de lana café gastado en los codos. No era esa tristeza exagerada de telenovela, era esa tristeza real que aparece en los ojos de los niños, que aprenden demasiado pronto que pedir cuesta. Detrás del mostrador, la cajera, una muchacha joven con el uniforme rojo del súper, cabello castaño recogido en un chongo y un pequeño arete plateado, apretó los labios. Su mano quedó suspendida sobre el teclado como si las teclas de repente pesaran toneladas. El escáner seguía encendido, la luz roja parpadeando a la espera. ¿Y tu mamá?, preguntó la cajera con voz más suave, pero sin dejar de sonar cansada, como alguien que ya ha visto demasiadas historias y no sabía si podía cargar con una más. La niña tragó saliva. «Está ya afuera con mi hermanito», dijo, señalando sin mirar hacia la puerta. Luego bajó la cabeza y la voz se le quebró. «Se lo juro, mañana vengo y le pago. Mi mamá dijo que usted iba a entender». La cajera se quedó callada. Miró la botellita, miró el rostro de la niña. Luego miró hacia el pasillo de los lácteos como si buscara a alguien o como si quisiera huir. «Mi niña, no puedo», susurró. Pero la frase se le atoró en la garganta. Respiró hondo y volvió al tono profesional. Ese que se usa para que nadie se dé cuenta de que por dentro uno se está rompiendo. «Son las reglas. Si no paga, no puedo dejar que se lo lleve». La niña apretó más fuerte la botella contra su pecho. Sus deditos se pusieron blancos por el esfuerzo. Y entonces dijo algo que partió el ambiente por la mitad. «Mi hermanito llora toda la noche de hambre y hoy no tenemos nada. Mi mamá vendió su anillo, pero no alcanzó. Por favor, solo esta vez». En ese segundo, el aire del supermercado cambió. Incluso con la musiquita barata de fondo y los anuncios de 2x1, parecía que todo se había quedado en silencio. Y el millonario, detrás de la pila de ofertas, sintió una punzada familiar y antigua, una herida que creía cerrada desde hacía años, porque aquellas palabras, «no tenemos nada», no eran nuevas, eran un eco que venía de muy lejos, de una calle vieja, de una casa al fondo de un patio, de una noche en la que él también había sido un niño con hambre. No se había dado cuenta de que estaba avanzando hasta que ya estuvo a pocos metros. Su sombra cayó sobre el piso brillante y la cajera levantó la mirada, confundida. El hombre no habló todavía. Primero observó, de la manera en que la gente poderosa observa cuando evalúa una situación. Pero lo que evaluaba no era dinero, era verdad. La niña tenía el rostro húmedo, pero las lágrimas no corrían del todo, como si se hubiera hecho una promesa a sí misma de no llorar. La cajera estaba dividida entre el reglamento y el corazón, y alrededor, algunas personas en otras filas comenzaron a mirar. Una señora, con el carrito lleno, observaba con el ceño fruncido. Un muchacho con audífonos se quitó uno para escuchar. Un padre, con su hijo pequeño, apretó el mango del carrito con incomodidad. La cajera carraspeó. «Señor, ¿va a pagar algo?», preguntó.
intentando recuperar el control de la situación. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la niña, pero no con lástima, sino con algo más peligroso, reconocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin. Su voz era grave, calmada, de esas que no gritan porque no lo necesitan. La niña apenas levantó la mirada, sorprendida de que alguien la viera como si importara. «Lara», respondió casi en un suspiro. El hombre repitió el nombre como si lo probara en la boca. «Lara». Luego miró la botellita. «¿Es para tu hermanito?». La niña asintió rápido con desesperación. «Se llama Gael, tiene 1 año. A veces se pone moradito cuando llora. Mi mamá dice que es porque no come bien». La cajera se encogió al oír eso. Miró a los lados como si temiera que el gerente apareciera de la nada. El millonario no desvió la mirada. «¿Y tu mamá dónde está?», insistió. Lara dudó. Sus ojos se movieron hacia la entrada automática del supermercado. A través del vidrio se veía el estacionamiento, el cielo pálido de la tarde, el ir y venir de los coches. La niña parecía debatirse entre decir la verdad o proteger algo. «Está en la sombra», confesó por fin. «No quiso entrar porque la otra vez la corrieron». La cajera soltó un suspiro cansado, como si esa frase confirmara algo que ya sabía. El millonario cerró los ojos por un instante. En ese momento, en su cabeza no estaba el supermercado. Estaba la Ciudad de México, una ciudad que conocía como la palma de su mano, pero también estaba la periferia, las colonias que la gente elegante finge que no existen. Él vivía en las alturas ahora, con vista panorámica, pero había cosas que la altura no borraba. Abrió los ojos y miró el monitor de la caja. El precio de la botellita era ridículo para él, menos de lo que costaba su café de la mañana, menos que la propina que dejaba sin siquiera mirar. Y aún así, para esa niña, era una frontera. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. La cajera, atenta, respondió rápido. «6 90 pesos, señor». El millonario metió la mano en el bolsillo interior del saco, pero entonces se detuvo porque algo en la escena no cuadraba. Lara estaba pidiendo pagar mañana. Eso implicaba que mañana habría dinero. ¿De dónde? ¿Quién le promete a una niña que mañana todo se resuelve? Una madre desesperada, alguien que le estaba mintiendo. El millonario miró a los ojos de Lara y vio algo que lo inquietó. No era solo hambre, era miedo, el tipo de miedo que no viene de una botellita de leche. «Lara», dijo más bajo, «si pago esto, ¿me prometes que me vas a decir la verdad?». La niña se quedó helada. Sus labios temblaron. Yo no puedo». El millonario la observó de cerca. En su rostro había un rastro de polvo fino, como si hubiera estado sentada en el suelo. Sus uñas estaban cortas, mordidas, y había una marca tenue en su muñeca, como de una mano adulta que apretó fuerte. El hombre sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era solo pobreza, había algo más. La cajera notó el cambio en su expresión. «Señor, si va a ayudar, hágalo rápido», dijo en voz baja. «El supervisor anda por ahí y yo no quiero problemas». El millonario asintió levemente, pero aún no sacó el dinero. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó. Lara apretó la botella. «Raquel», dijo, y al pronunciar el nombre sus ojos se llenaron otra vez. «Raquel Ramírez». El millonario sintió que el suelo se movía. Un nombre puede ser solo un nombre, pero a veces no lo es. «Ramírez», repitió, y su mente hizo un clic que no quería hacer. El sonido del escáner sonó solo, como burlándose del silencio. El hombre dio un paso más cerca del mostrador. Ahora estaba tan próximo que la cajera podía oler su perfume fino. La gente en las otras filas se había detenido por completo, como si se dieran cuenta de que algo grande estaba a punto de suceder.
El millonario tomó aire. ¿Y tu papá?, preguntó, y la pregunta salió como una herida. Lara bajó la mirada. No tengo, respondió rápido. Mi mamá dice que se fue, que no quiso saber de mí ni de Gael. El millonario apretó la mandíbula. Sintió un calor en los ojos que no iba con él. Él no lloraba, no en público, no, nunca. Pero había algo en esa niña que lo empujaba a un borde que no conocía. Mira, Lara, dijo por fin, sacando un billete y poniéndolo suavemente sobre el mostrador. Voy a pagar tu leche y voy a pagar lo que necesites hoy. La niña abrió los ojos como si no lo creyera. La cajera exhaló aliviada y comenzó a teclear, pero el millonario levantó un dedo, deteniéndola. Con una condición, añadió. La cajera se tensó de nuevo. Señor... Una condición para ella, no para usted, aclaró él, sin quitarle los ojos de encima a Lara. Quiero hablar con tu mamá, aquí, ahora. La niña se puso pálida. No, no, por favor, susurró con los ojos llenos de terror. Si la llamo, se va a enojar. El millonario se quedó paralizado. Ese miedo no era de un regaño común, era un miedo profundo, aprendido. La cajera tragó saliva, mirando a la niña. ¿Tu mamá te pega?, soltó antes de poder contenerse. Lara no respondió, pero el silencio respondió por ella. El millonario sintió que algo dentro de él se encendía, una mezcla de furia y urgencia. Entonces, sin levantar la voz, dijo algo que cambió el aire otra vez. Lara, nadie tiene derecho a lastimarte. ¿Me oyes? La niña lo miró como si nadie le hubiera dicho eso nunca. Yo solo quiero llevar la leche, susurró. Gael se duerme con hambre y yo le canto para que no llore. El millonario cerró los puños. No era una historia de pobreza bonita, era supervivencia. Y él, en su mundo de juntas, inversiones y coches blindados, estaba parado frente a una niña que cargaba una botella como si fuera un tesoro. En ese momento, el supervisor del supermercado, un hombre con chaleco y cara de prisa, apareció al fondo del pasillo, mirando hacia la caja. La cajera se puso nerviosa. «Señor, el supervisor», murmuró. El millonario, sin mirar al supervisor, inclinó levemente el cuerpo hacia Lara. «Escúchame bien», dijo. «Vas a llevarte esta leche y no vas a volver a pedirle a nadie que te fíe para comer». Lara respiró rápido, como si quisiera decir que no podía prometer eso. Pero el hombre no estaba pidiendo un favor. Estaba ofreciendo un destino diferente. El supervisor se acercó. «¿Algún problema aquí?», preguntó con tono de autoridad. La cajera abrió la boca, pero el millonario se adelantó. Por primera vez miró al supervisor directamente. Su mirada era tranquila, pero tenía el peso de quien está acostumbrado a mandar. «Ningún problema», dijo. «Yo estoy pagando». El supervisor miró el billete, miró el traje del hombre y su actitud cambió al instante. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Ah, perfecto, señor. Disculpe. Usted sabe, son las normas». El millonario no le devolvió la sonrisa. «Lo son», respondió. «Normas». Pero su atención volvió a Lara, porque para él, en ese instante, la única norma que importaba era la de la humanidad. La cajera cobró rápido, le entregó el ticket y deslizó la botellita hacia la niña. Lara la tomó con ambas manos como si fuera frágil, y cuando se dio la vuelta para irse, el millonario habló otra vez. «Lara, ¿de verdad tu mamá se llama Raquel Ramírez?» La niña asintió. El millonario sintió el corazón golpear en sus costillas. «Llévame con ella», pidió. Lara dio un paso hacia atrás, asustada. «No puedo», dijo. «Le dan miedo los hombres de traje». El millonario se inclinó un poco para quedar a su altura. Su voz se suavizó. «Yo también tuve miedo una vez», confesó. «Y alguien me escuchó, como yo te escuché a ti». La niña parpadeó, confundida. «¿Usted me escuchó?» Él asintió. «Desde que dijiste,
Déjeme pagarle mañana. Lara apretó la botella contra su pecho y miró hacia la puerta como si allí estuviera todo su mundo y todas sus amenazas. El millonario siguió su mirada. No le voy a hacer daño a tu mamá, prometió. Quiero ayudar, pero necesito verla. Lara tembló. Si lo ayudo, susurró. ¿Usted no va a llamar a la policía? El millonario se quedó inmóvil con la pregunta. Un niño no pregunta eso si su vida es normal. No, dijo con firmeza. No voy a hacer nada que te asuste. Solo dime dónde está. La cajera, que oía todo, se llevó una mano a la boca. Sus ojos se humedecieron. Lara señaló casi sin mover el dedo. Está atrás de los carritos, allá afuera, donde no se ve. El millonario respiró hondo y se enderezó. Por un segundo, el hombre elegante pareció más grande, no por soberbia, sino por decisión. Bueno, dijo, vamos. La niña abrió los ojos, dudando. El millonario extendió la mano despacio, sin imponer, como quien ofrece un puente. Confía en mí, Lara. Ella miró la mano, luego la botella, luego el suelo, y al final, con un miedo que dolía, dio un paso y tomó su mano. En ese instante, el millonario sintió algo que no sentía desde hacía años: responsabilidad real. No la de firmar contratos, sino la de sostener la vida de alguien. Caminaron hacia la salida. Los sensores de la puerta se abrieron con un soplo. El aire de afuera entró más frío y, antes de cruzar del todo, el millonario oyó a la niña susurrar: «Mi mamá dice que los ricos ayudan, pero después cobran». El millonario se detuvo y se agachó un poco. «Yo no te voy a cobrar nada», dijo, «pero sí te voy a pedir una cosa, que me digas la verdad, siempre». Lara asintió con lágrimas contenidas. Y justo cuando dieron el último paso hacia el estacionamiento, el millonario vio una silueta encogida cerca de los carritos. Una mujer delgada, con una blusa vieja, abrazando a un bebé envuelto en una manta. Su rostro estaba tenso, la mirada siempre alerta, como alguien acostumbrado a huir. La mujer levantó la vista, y al ver al hombre de traje de la mano de su hija, se levantó de un salto, como si hubiera visto un fantasma. El millonario también se quedó inmóvil, porque el rostro de esa mujer no le era desconocido, y en su garganta nació una sola frase, una que le quemó por dentro antes de salir. «Raquel». La mujer dio un paso hacia atrás, apretando al bebé con fuerza. «No», susurró pálida, «no, no, no». «¿Cómo me encontraste?» El millonario tragó saliva. Su mundo entero, construido con control y dinero, se tambaleó, y Lara, sin entender, soltó una frase inocente que cayó como una bomba. «Mamá, él pagó la leche, dijo que nos escuchó». La mujer miró al millonario con una mezcla de miedo, odio y dolor. «¿Nos escuchó?», repitió temblando. «¿Y qué más escuchó?». «Alejandro». El nombre lo atravesó, porque nadie lo llamaba así, con ese peso, desde hacía años. Y justo ahí, frente a los carritos del supermercado, con el bebé llorando bajito en los brazos de Raquel y Lara apretando la botella como si fuera la vida, el millonario entendió que no se trataba de caridad, se trataba de un pasado enterrado y de una verdad a punto de explotar. Si esta historia ya te apretó el corazón en este primer momento, suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque lo que Raquel va a revelar puede cambiarlo todo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás siguiendo esta historia. Raquel retrocedió un paso más y susurró, mirando al bebé: «Alejandro, si descubres quién es el papá de Gael, vas a destruir tu propia vida». Y el millonario, sin entender todavía, solo pudo preguntar: «¿Qué dijiste?». El bebé comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un sonido débil, entrecortado, como si ya no tuviera energía para exigir nada. Raquel lo abrazó con desesperación, cubriéndolo con la manta, como si el mundo entero estuviera en su contra. «Alejandro».
Ese nombre flotó en el aire como una herida abierta. El hombre del traje azul marino sintió que el pasado regresaba con una violencia inesperada. No era posible. No podía ser la misma Raquel, no después de tantos años, no después de aquella noche en Valle de Bravo, donde todo terminó entre promesas rotas y decisiones cobardes. Pero el rostro era el mismo, más delgado, más cansado, con nuevas líneas alrededor de los ojos. Pero era ella. «Raquel», dijo intentando controlar el temblor en su voz. «¿Qué significa eso de destruir mi propia vida?» Raquel apretó los labios. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de algo más fuerte: resentimiento. «Significa que no tienes derecho a aparecer así», respondió con dureza. «No tienes derecho a fingir que te importa». La gente en el estacionamiento comenzó a mirar. Una señora que empujaba su carrito se detuvo. Un guardia de seguridad frunció el ceño desde la puerta. Alejandro sintió el peso de las miradas, pero no se movió. «No estoy fingiendo nada», dijo bajando la voz. «Escuché a mi hija pedir comida». Raquel soltó una risa amarga. «¿Tu hija?». La palabra cayó como una piedra. Lara miró a su mamá, confundida. «Mami». Raquel cerró los ojos por un segundo, como si hubiera cometido un error al dejar escapar ese tono. Alejandro sintió que el mundo giraba más despacio. «¿Qué acabas de decir?», preguntó. Y esta vez no había poder en su voz, solo vulnerabilidad. Raquel respiró hondo. Sus manos temblaban. «Nada que te importe». Pero la frase ya estaba dicha, y la mente de Alejandro trabajaba rápido. Fechas, recuerdos, la última vez que vio a Raquel, el embarazo que ella insinuó antes de desaparecer, la llamada que él nunca devolvió, el número cambiado, el orgullo mal entendido. «Lara es...». No pudo terminar la frase. Raquel lo miró directo a los ojos. «No te atrevas». El bebé volvió a llorar, esta vez con más intensidad. Lara miró a su hermanito con angustia. «Mamá, Gael tiene hambre», dijo en voz baja. Alejandro miró al niño por primera vez con atención. «1 año», había dicho Lara, «1 año». El pecho se le oprimió. «Vamos a un lugar donde podamos hablar», propuso. «No, aquí no». Raquel sacudió la cabeza. «No necesito tu ayuda». «Pero necesita comida», respondió él sin dureza, solo con realidad. Esa frase dolió. Raquel miró a Lara, miró la botella, miró a Gael, y por un segundo el orgullo perdió ante el instinto de madre. «5 minutos», dijo por fin. «Nada más». Alejandro asintió. Caminaron hacia una pequeña cafetería dentro del supermercado. El lugar estaba casi vacío. El olor a pan recién horneado contrastaba cruelmente con la tensión que los rodeaba. Se sentaron en una mesa del fondo. Raquel mantuvo a Gael en su regazo. Lara se sentó al lado de Alejandro, aferrada a la botella. Alejandro pidió 2 jugos, un café y comida caliente, sin preguntar precios. Raquel lo observaba con una mezcla de rabia y confusión. «No necesitas comprar nada», dijo ella. «No lo hago por ti», respondió él. «Lo hago por ellos». El silencio se hizo pesado. Cuando llegó la comida, Lara miró el plato como si fuera un milagro, pero no empezó a comer hasta que Raquel le hizo una seña. Gael tomó la mamila con avidez. El sonido de su succión era casi desesperado. Alejandro sintió una punzada en el estómago. «¿Desde cuándo están así?», preguntó. Raquel dudó. «Desde que me corrieron». «¿De dónde?». «Trabajaba limpiando casas en Polanco. Cuando se enteraron de que tenía 2 hijos pequeños, dejaron de llamarme». Alejandro cerró los ojos. «Pudiste haberme buscado», dijo. Raquel soltó una risa amarga. «¿Buscarte para qué? ¿Para que me dijeras que no era tu problema? ¿Como aquella vez?». El golpe fue directo. Alejandro recordó la discusión,
Recordó su miedo al escándalo, recordó haber elegido su empresa en lugar de a ella. «No sabía que estabas embarazada», murmuró. Raquel lo miró con incredulidad. «Te lo dije, Alejandro. Te lo dije y tú dijiste que no era el momento, que tu carrera no podía mancharse». Lara levantó la mirada. «Mami», Raquel apretó los labios. «No es conversación para niños». Alejandro sintió que el pasado lo asfixiaba. «¿Lara es mi hija?», preguntó por fin. Raquel no respondió de inmediato. Gael terminó la mamila y se quedó dormido en el regazo de su madre. Lara miraba alternadamente a los dos adultos. Por fin, Raquel habló. Sí, la palabra fue suave, pero devastadora. El mundo de Alejandro se fracturó en silencio. Miró a Lara con otros ojos. Sus rasgos, su mirada, algo familiar. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Te lo dije», respondió Raquel, «pero estabas demasiado ocupado salvando tu imagen. El reproche era justo». Alejandro bajó la mirada. «¿Y Gael?», preguntó con la voz casi rota. Raquel sacudió la cabeza. «Gael no es tuyo». El alivio fue inmediato, y luego vino la culpa por sentir alivio. «Entonces, ¿quién es el padre?». Raquel se tensó. «Un error», respondió. «Un hombre que prometió ayudarme y desapareció». Alejandro apretó los puños. Había algo más en esa historia, algo que no encajaba. «Raquel, mírame», dijo. «Si Lara es mi hija, tengo derecho a saber». «¿Derecho?», repitió ella con sarcasmo. «¿Dónde estaba ese derecho cuando no tenía para pagar la renta?». El silencio volvió. Lara terminó su jugo. «Mami, ¿él es mi papá?», preguntó con inocencia brutal. Raquel cerró los ojos. «Sí», dijo por fin. Lara miró al hombre como si lo viera por primera vez. «Entonces, ¿por qué no vive con nosotros?». Nadie respondió. Alejandro sintió el peso de cada decisión pasada. «Porque cometí errores», dijo por fin. «Errores que quiero corregir». Raquel lo miró con escepticismo. «No puedes comprar el pasado, Alejandro». «No», admitió él, «pero puedo cambiar el presente». Raquel sacudió la cabeza. «¿No entiendes? Si entras en nuestra vida, todo puede empeorar». «¿Por qué?». Ella dudó. Sus manos volvieron a temblar. «Porque el hombre que es el papá de Gael no sabe que estoy aquí». La frase quedó suspendida. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Te está buscando?». Raquel no respondió. Eso fue suficiente. «¿Te está amenazando?», preguntó Alejandro. Raquel bajó la voz. «Si se entera de que hablé contigo, no sé qué pueda hacer». El millonario sintió algo que no sentía desde hacía años, miedo real, no por él, por ellas. Por eso Lara le tiene miedo a la policía. Raquel asintió levemente. Ese hombre dijo que si hablábamos, nos quitaría a Gael. El aire se volvió pesado. Alejandro entendió algo terrible. No era solo pobreza, era control. «Raquel», dijo con firmeza, «no estás sola». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Siempre lo he estado». La frase fue una navaja. Alejandro respiró hondo. «Ya no más. Dime su nombre». Ella dudó. Luego susurró. «Humberto Flores». El nombre hizo que algo encajara en la mente de Alejandro. Humberto Flores, un empresario menor, ambicioso, con conexiones dudosas. Alejandro lo conocía y sabía que no era un hombre que aceptara un no con facilidad. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un hombre confundido, eran los de alguien que entiende que esto va mucho más allá de una botellita de leche. «Raquel», dijo con decisión, «esto no termina aquí». Ella sintió el cambio. «¿Qué vas a hacer?». Alejandro miró a Lara, luego a Gael dormido. Lo que debía haber hecho hace años. Y mientras afuera el sol comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Porque si Humberto Flores descubría que Alejandro Garza había reaparecido en la vida de Raquel, no le iba a gustar. Y esta vez,
El millonario no iba a huir, pero tampoco imaginaba hasta dónde llegaría la verdad. El silencio en la cafetería ya no era incómodo, era peligroso. Alejandro Garza miraba fijamente el nombre que acababa de oír. Humberto Flores. No era un desconocido, un empresario que construía rápido, demasiado rápido. Proyectos inflados, contactos cuestionables, sonrisas anchas y manos sucias. Alejandro lo había visto en eventos, habían coincidido en juntas. Siempre había algo en su mirada que incomodaba, y ahora ese nombre estaba ligado a Raquel, a Gael, a Lara, a su hija. ¿Desde cuándo te amenaza?, preguntó Alejandro con voz baja y controlada. Raquel miró por la ventana de la cafetería, como si esperara ver a alguien observando. Desde que le dije que no quería volver a verlo. ¿Por qué lo veías? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Raquel lo notó. Porque estaba sola, Alejandro. Porque tú no estabas. Porque necesitaba ayuda cuando Lara era pequeña y tú habías desaparecido. El golpe fue directo. Alejandro bajó la mirada. No tenía defensa. Se ofreció a ayudarme con la renta, con la comida. Dijo que no le importaba que tuviera una hija. Pero le importaba controlarte, murmuró Alejandro. Raquel asintió lentamente. Al principio era amable. Después empezó a revisar mi celular, a decirme con quién podía hablar. Cuando quedé embarazada de Gael, pensé que iba a cambiar. Lara miraba a su mamá con ojos grandes. Mami. Raquel le acarició el cabello. Todo está bien, mi amor. Pero no lo estaba. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Te pega? Raquel sacudió la cabeza. No directamente. Esa respuesta fue peor. Entonces, ¿qué hace? Raquel respiró hondo. Aparece sin avisar. Dice que puede quitarme a los niños si quiere, que tiene amigos en el gobierno, que nadie le va a creer a una mujer sin dinero. Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Y la policía? Raquel soltó una risa triste. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué abogado? Siempre habla en susurros, siempre en privado. Gael comenzó a moverse en el regazo de su madre. Lara se acercó más a Alejandro sin darse cuenta, como buscando protección. Alejandro sintió ese pequeño gesto y algo dentro de él cambió definitivamente. Ya no era solo culpa, era instinto. Raquel, dijo con firmeza, esto se acabó. Ella lo miró con incredulidad. No es tan fácil. Para él no lo va a hacer. Raquel frunció el ceño. No entiendes. Humberto no pierde. Cuando siente que va a perder algo, lo destruye. Alejandro la miró fijamente. Yo tampoco pierdo. La frase no fue arrogante, fue una promesa. Lara levantó la mirada. ¿Entonces ya no vamos a tener que pedir que nos fíen? La pregunta atravesó la mesa como una navaja. Alejandro la miró con ternura. No, hija. La palabra salió sin que pudiera evitarlo. Hija. Lara parpadeó. Raquel contuvo el aliento. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó la niña. Alejandro asintió despacio. Lo soy. Lara lo observó por un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Se levantó de su silla, caminó hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo fuerte, fue tímido, desconfiado, pero fue real. Alejandro sintió que el mundo se detenía. No estaba preparado para eso. Sus brazos tardaron un segundo en reaccionar y, cuando lo hicieron, la envolvieron con una protección que nunca había sentido por nadie. Raquel desvió la mirada, tratando de controlar las lágrimas. Pero ese momento fue interrumpido por algo que les heló la sangre a todos. Un celular vibró sobre la mesa. Era el de Raquel. La pantalla mostró un nombre, Humberto. El color se le fue del rostro. Alejandro lo vio. «Contesta», dijo en voz baja. «No puedo», susurró Raquel. El celular dejó de vibrar. Un segundo después llegó un mensaje. Raquel lo leyó. Su respiración se aceleró. «¿Qué dice?», preguntó Alejandro. Ella dudó.
Alejandro tomó el celular con suavidad y leyó en silencio. Tuve que entrar al súper. No te alejes mucho, necesitamos hablar. Alejandro levantó la mirada despacio. Está aquí. Raquel asintió aterrorizada. Lara volvió a su silla. Gael comenzó a llorar. Alejandro miró a su alrededor con una calma fría. El estacionamiento era visible desde la ventana de la cafetería y allí, a unos metros, recargado en una camioneta negra, había un hombre mirando hacia adentro. Humberto Flores, traje oscuro, sonrisa torcida, observando. Alejandro sintió una oleada de rabia controlada. «Quédate aquí», le dijo a Raquel. «No», respondió ella. «No vayas». «No voy a hacer nada imprudente», pero ya estaba de pie. Caminó hacia la salida con paso firme. Humberto no se movió cuando lo vio acercarse, solo sonrió más. «Vaya, vaya», dijo cuando Alejandro estuvo frente a él. El gran Alejandro Garza en un supermercado común y corriente. ¡Qué sorpresa! Alejandro lo miró sin devolverle la sonrisa. «Déjalas en paz». Humberto enarcó una ceja. «A ellas, a Raquel, a los niños. Se acabó». Humberto soltó una risa baja. «¿Y ahora eres el héroe de la historia?» Alejandro dio un paso más cerca. «No me obligues a intervenir de otra manera». Humberto inclinó la cabeza. «¿Intervenir cómo? ¿Con tus abogados? ¿Con tus contactos? No olvides que yo también tengo los míos». Alejandro endureció la mirada. «Te conozco, Humberto. Sé cómo operas». «Ah, ¿sí?», respondió con sarcasmo. «Entonces sabes que no me gusta que me quiten lo que es mío». Alejandro apretó los dientes. «Raquel no es propiedad de nadie». Humberto bajó la voz. «Gael es mi hijo». La frase fue una advertencia. Alejandro la sintió como un desafío. «Entonces, compórtate como un padre», respondió. Humberto dio un paso hacia él. «No te metas donde no te llaman». Alejandro le sostuvo la mirada. «Me llamaron hace años, solo que esta vez sí escuché». El silencio entre los dos fue eléctrico. Adentro, Raquel observaba con el corazón en la garganta. Lara miraba a los dos hombres sin entender del todo, pero sabiendo que algo grande estaba sucediendo. Humberto sonrió de nuevo. «Esto no termina aquí, Alejandro». «No», respondió él. «Apenas empieza». Humberto abrió la puerta de la camioneta. Antes de entrar, se inclinó hacia Alejandro y susurró. «Cuidado. A veces, cuando uno escarba en el pasado, encuentra cosas que preferiría no saber». La amenaza quedó suspendida. La camioneta arrancó y se alejó. Alejandro volvió a la cafetería con el rostro endurecido. Raquel se levantó de inmediato. «¿Qué te dijo?» «Que esto apenas empieza». Raquel sintió un escalofrío. «Te lo advertí». Alejandro miró a Lara y a Gael. Luego se volvió hacia Raquel. «Voy a protegerlas». Ella lo observó por un largo tiempo. «No necesito promesas». «No es una promesa», respondió él. «Es una decisión». Raquel sintió que algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Pero también sabía que Humberto no era un hombre que aceptara derrotas. Y lo que Alejandro aún no sabía era que Humberto guardaba un secreto que podía destruir más que reputaciones. Porque mientras la camioneta negra desaparecía por la avenida, Humberto marcaba otro número en su celular. «Necesito información sobre Alejandro Garza», dijo cuando le contestaron. «Todo, especialmente lo que pasó hace 8 años». Y mientras tanto, en la cafetería, Lara tomó la mano de Alejandro y preguntó, «¿Ahora te vas a quedar?» Alejandro la miró con determinación. «Sí», pero dentro de él una sombra comenzaba a formarse. Porque si Humberto investigaba el pasado, encontraría algo que ni siquiera Raquel sabía. Algo que podía cambiarlo todo. Alejandro tomó la decisión de poner a Raquel y a los niños a salvo. «Vámonos de aquí», dijo con una calma firme. Raquel frunció el ceño.
¿A dónde? A un lugar seguro. No necesito que me rescates. No te estoy rescatando, respondió él. Estoy haciéndome cargo de lo mío. Raquel lo encaró. Durante años había esperado algo así. Una disculpa, una explicación, una señal de que no había sido invisible. Y ahora que lo tenía enfrente, no sabía si confiar. Humberto sabe dónde vives, dijo ella. Vamos a otro lugar, entonces. Llamó a su chofer, Ramiro, y le pidió que viniera en un coche discreto por el acceso lateral, sin llamar la atención. En el coche, Lara rompió el silencio. «Papá». Alejandro sintió el peso de la palabra. «Dime, ¿tú siempre tuviste dinero?» La pregunta lo sorprendió. «No». Lara lo miró. «¿Entonces tú también pediste fiado alguna vez?» El silencio se apoderó del coche. Alejandro miró hacia el frente. «Sí». Raquel giró la cabeza hacia él. «No sabía eso. Mi mamá trabajaba limpiando casas», continuó Alejandro. «A veces no alcanzaba. Una vez tuve que pedir fiado en una panadería». Lara escuchaba con atención absoluta. «¿Y sentiste vergüenza?» Él sonrió levemente. «Mucha. Yo también sentí», confesó ella. Alejandro extendió la mano y tomó la suya. «Nunca más». Raquel los observó por el retrovisor. Algo en su pecho se ablandó. Llegaron a la casa de descanso de Alejandro en Valle de Bravo. Moderna, aislada, protegida. Cuando las luces se encendieron automáticamente, Lara caminó por el espacio con admiración silenciosa. «¿Aquí viven los ricos?», preguntó. Alejandro sonrió suavemente. «A veces». Raquel acomodó a Gael en un sofá. Por primera vez en mucho tiempo, parecía relajarse un poco. Pero su celular volvió a vibrar. No era Humberto, era un número desconocido. Contestó con cautela. «Raquel Ramírez», dijo una voz masculina. «Hablamos del DIF. Recibimos una denuncia anónima sobre la seguridad de sus hijos». El mundo se detuvo. Raquel miró a Alejandro, pálida. «¿Qué tipo de denuncia?» «Negligencia. Necesitamos hablar con usted mañana temprano». Alejandro sintió el golpe directo. Humberto no había perdido el tiempo. Raquel colgó con manos temblorosas. «¿Ya empezó?», susurró. Alejandro asintió. «Qué bueno». Ella lo miró, sorprendida. «Bueno». «Sí, porque ahora dejó un rastro». Raquel no entendía. Alejandro explicó con una calma fría. «Si Humberto hizo esta denuncia, vamos a tener un registro, y si se demuestra la manipulación, él se va a hundir solo». Raquel respiró hondo. «¿Y si no se demuestra?» Alejandro la miró fijamente. «Entonces voy a pelear con todo lo que tengo». Lara se acercó despacio. «¿Nos van a llevar?» Raquel se arrodilló frente a ella. «No, mi amor». Alejandro se agachó también. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar». Lara los miró a ambos y por primera vez, en medio del miedo, sonrió levemente. Pero en la oscuridad, lejos de esa casa, Humberto Flores miraba una carpeta digital en su computadora. Una carpeta con el título Garza 2015. Y dentro de ella había algo más que rumores. Había pruebas, o al menos algo que podría parecerlo. Y mientras la noche caía sobre Valle de Bravo, una verdad enterrada comenzaba a salir a la superficie. Una verdad que pondría en riesgo no solo la custodia de los niños, sino la libertad de Alejandro Garza. La madrugada cayó pesada sobre la casa en Valle de Bravo. Nadie durmió de verdad. Raquel se quedó en el sofá abrazando a Gael. Lara terminó acurrucándose cerca de ella, como si su cuerpo supiera que no era momento de separarse. Alejandro se quedó en la cocina con el celular sobre la mesa y la mente girando a una velocidad imposible. La denuncia al DIF no era una coincidencia, era una jugada calculada. Humberto no estaba improvisando. A las 3:17 de la madrugada, el celular vibró otra vez. Número privado.
Alejandro dudó un segundo. Bueno, una voz masculina, profunda y serena, respondió del otro lado. Hace mucho tiempo, Alejandro. El tono le heló la sangre. ¿Quién habla? Una leve risa. Pensé que me reconocerías. El silencio se hizo pesado y entonces, como si una puerta cerrada durante años se abriera de golpe, Alejandro entendió. ¡Ricardo! Raquel levantó la mirada desde el sofá, alertada por el cambio en su expresión. En carne y hueso, respondió la voz con una calma perturbadora. O al menos, en voz. Alejandro se apoyó en la mesa. Eso es imposible, susurró. No lo es, replicó Ricardo. Solo fue conveniente para mucha gente que yo desapareciera. ¿Dónde estás? Cerca, respondió. Lo suficiente para saber que volviste a cometer el mismo error. Confiar en las personas equivocadas. Alejandro apretó los dientes. ¿Humberto está contigo? Una pausa. Humberto es un socio circunstancial. ¿Qué quieres? La respuesta fue fría. Que pagues lo que debes desde 2015. Raquel se levantó despacio, acercándose. ¿Qué está pasando?, susurró. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. No te debo nada, le respondió al teléfono. Ricardo soltó una risa suave. Tengo documentos originales, no copias digitales. Originales firmados. Y no muestran solo negligencia, muestran algo más grave. Alejandro sintió un escalofrío. Eso no puede ser verdad. Puede, respondió Ricardo. Y si esos documentos llegan a la fiscalía correcta, tu mundo perfecto se desmorona. Raquel sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó Alejandro con voz controlada. Que te retires, respondió Ricardo. Que dejes de interferir en los asuntos de Humberto. Todo encajó. Esto es por Raquel. Es por control, corrigió Ricardo. Humberto no tolera perder lo que considera suyo. La rabia cruzó el rostro de Alejandro. Raquel no es propiedad de nadie. Eso debiste habértelo dicho a ti mismo hace 8 años, replicó Ricardo. El golpe fue certero. La llamada se cortó. El silencio que quedó fue ensordecedor. ¿Ricardo está vivo?, preguntó Raquel. Alejandro asintió despacio. Entonces Humberto no está actuando solo. No, confirmó él. Está respaldado. Alejandro caminó hacia la ventana. La noche era demasiado profunda. Si está dispuesto a usar eso, significa que no le importa cruzar límites. Raquel lo miró. ¿Y tú estás dispuesto a cruzarlos? Alejandro se giró despacio. Estoy dispuesto a proteger a mi hija. Raquel sintió que el hombre frente a ella ya no era el joven ambicioso que había elegido la empresa antes que a ella. Era alguien que entendía el costo de haberlo hecho. El celular vibró. Un mensaje de voz. Alejandro lo reprodujo. La voz de Humberto llenó la sala. Te lo dije, Alejandro, no escarbes donde no debes. Mañana a las 10, el DIF va a visitar tu casa. Espero que tengas una buena explicación para tener a 2 menores bajo tu techo sin custodia formal. Raquel sintió que el aire le faltaba. Nos está rastreando. Alejandro asintió. Quiere forzarme a reaccionar mal. ¿Y vas a reaccionar? Alejandro sacudió la cabeza. No, pero por dentro sabía que el margen se estaba reduciendo. Humberto no estaba atacando por emoción. Estaba atacando por estrategia. Primero la denuncia, después el pasado, luego la legalidad de la custodia. Estaba cerrando el cerco. Lara apareció en el pasillo, descalza. ¿Qué está pasando? Alejandro se agachó frente a ella. Nada que no podamos resolver. Lara lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Es por el hombre de la camioneta. Alejandro asintió despacio. Lara respiró hondo. Entonces no tengas miedo. La frase lo desarmó. ¿Por qué dices eso? Porque cuando yo tengo miedo, pienso que alguien me está escuchando. Y hoy
Tú me escuchaste. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Había pasado años construyendo imperios financieros y ahora una niña le enseñaba el significado real de la responsabilidad. Raquel los observó, y en ese momento, aunque el peligro era real, algo comenzó a transformarse. No era solo una pelea contra Humberto, era una segunda oportunidad. A las 8:30 de la mañana, el celular de Alejandro vibró. Era Pablo, su abogado. Ricardo presentó la declaración, dijo sin rodeos. La fiscalía la aceptó. Están evaluando abrir una investigación preliminar. Raquel, que estaba a unos metros, se llevó la mano a la boca. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro. Significa que pueden citarte, congelar cuentas, exponer todo públicamente. El silencio cayó pesado. Lara salió del pasillo con el cabello alborotado. ¿Hoy es cuando se resuelve todo?, preguntó. Alejandro la miró y en ese momento entendió algo brutalmente claro. Podía pelear legalmente durante meses, podía intentar desacreditar a Ricardo, podía usar influencias, poder, recursos, pero todo eso arrastraría el nombre de Lara, de Raquel y de Gael por el lodo mediático. Y Humberto lo sabía. Esa era la jugada, forzarlo a elegir entre el orgullo o la protección. Alejandro respiró hondo. Pablo, dijo al teléfono, si presento una declaración voluntaria asumiendo negligencia administrativa, ¿qué pasa? Hubo un silencio del otro lado. Reduciría el impacto penal, respondió el abogado, pero abriría una auditoría total. ¿Podrían cerrar el caso sin prisión? Es posible, si no encuentran dolo comprobado. Raquel abrió los ojos. ¿Vas a admitir la culpa? Alejandro la miró con una serenidad inesperada. Voy a asumir mi responsabilidad, pero tú no hiciste nada criminal. Firmé sin revisar, respondió él. Confié sin cuestionar. Eso también tiene consecuencias. Raquel sintió un nudo en el pecho. ¿Y tu empresa? Alejandro le sostuvo la mirada. La empresa puede sobrevivir sin mí. Lara dio un paso hacia él. ¿Te vas a ir? Él se arrodilló frente a ella. No me voy a ir de tu vida. ¿Pero vas a estar un poco triste? Alejandro sonrió suavemente. Un poco. Lara lo abrazó. Yo te voy a escuchar si estás triste, susurró. Y en ese instante, el hombre que un día había elegido la ambición sobre el amor, entendió la dimensión real de lo que estaba en juego. No era dinero, no era reputación, era presencia. Horas después, en su sede principal en Paseo de la Reforma, Alejandro Garza convocó a una conferencia de prensa. Las cámaras lo apuntaban, los flashes iluminaban su rostro y por primera vez en años no llevaba la máscara del empresario impecable, sino la mirada de un hombre dispuesto a pagar el precio de sus decisiones. Hace 8 años comenzó. Firmé documentos relacionados con una adquisición empresarial sin revisar cada cláusula con la profundidad necesaria. Confié en personas en las que no debí. Esa negligencia permitió irregularidades administrativas que hoy salen a la luz. Los murmullos llenaron la sala. Asumo mi responsabilidad en esta falta de supervisión y me someto a cualquier auditoría y proceso correspondiente. Un periodista levantó la mano. ¿Usted niega haber desviado fondos? Alejandro sostuvo la mirada de la cámara. Niego haber actuado con intención criminal, pero acepto que mi firma permitió errores. Otro periodista. ¿Esto tiene relación con un conflicto personal reciente? Alejandro parpadeó. Mi vida personal no es parte de esta declaración. Sabía que proteger a Raquel y a los niños significaba no nombrarlos. Pablo llamó esa misma tarde. La fiscalía aceptó tu declaración voluntaria. Van a abrir la auditoría administrativa, no penal por ahora. Alejandro cerró los ojos. No era una victoria, pero tampoco era una caída total. ¿Y Ricardo? Su credibilidad se debilita si tú cooperas, respondió Pablo.
ya no tiene el mismo poder de chantaje. Alejandro colgó. Por primera vez en días, respiró con algo parecido al alivio. Mientras tanto, Humberto observaba la transmisión en su oficina. Su expresión cambió de seguridad a desconcierto. No esperaba esa jugada. No esperaba que Alejandro eligiera la exposición en lugar del miedo. El chantaje pierde fuerza cuando la verdad sale voluntariamente. Esa noche, Alejandro volvió a la casa en Valle de Bravo. Raquel lo esperaba en la entrada. Lara corrió hacia él. ¡Ganaste! Alejandro sonrió. Aprendí. La niña frunció el ceño. Eso es ganar. Él la tomó en brazos. A veces sí. Raquel lo miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Qué pasa ahora? Alejandro respondió con honestidad. Ahora viene el trabajo de verdad. En los días siguientes, la denuncia contra Raquel fue archivada por falta de fundamento. La auditoría empresarial comenzó. Humberto perdió terreno y Ricardo, sin el arma del secreto, empezó a negociar su propia inmunidad. La guerra no terminó de un día para otro, pero el poder cambió de manos, no por dinero, por decisión. Una tarde tranquila, semanas después, Lara y Alejandro estaban sentados en el jardín de la casa. Ella dibujaba con plumones. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó él. «Un cartel», respondió. Le mostró el dibujo, un supermercado, una niña con una botella, un hombre escuchando y una frase escrita con letras torcidas. «Alguien me escuchó». Alejandro sintió que se le apretaba la garganta. «¿Sabes una cosa, Lara?» «¿Qué?» «Ese día, tú también me escuchaste a mí». Ella lo miró, confundida. «¿Qué escuchaste?» «Que yo todavía podía cambiar». La niña sonrió. «Entonces fue bueno que no nos dejaran pagar mañana». Alejandro rió suavemente. Lo fue. Porque si hubieran aceptado, tal vez nunca nos habríamos encontrado así. Raquel los observaba desde la puerta y entendió algo que le tomó años comprender. El dinero puede comprar soluciones temporales, pero solo la humildad construye permanencia. Esa noche, los tres cenaron juntos, sin miedo, sin amenazas, sin secretos en las sombras. Alejandro miró a Raquel. «Gracias por no haberte rendido». Ella respondió con sinceridad. «Gracias por no haber elegido el dinero otra vez». Lara levantó su vaso de jugo. «Por pagar hoy». Los tres rieron, y en esa risa había algo que ningún contrato podía garantizar: presencia, responsabilidad, segundas oportunidades. A veces creemos que el mayor poder está en el dinero, el prestigio o la reputación, pero la verdad es más simple. El verdadero poder está en escuchar. Escuchar el llanto que nadie quiere oír, escuchar la vergüenza que se esconde detrás de un «déjeme pagarle mañana», escuchar el miedo que se disfraza de orgullo. Alejandro perdió parte de su imagen, perdió comodidad, perdió control, pero ganó algo que nunca había comprado: la oportunidad de estar presente. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de a quién decides proteger cuando todo puede desmoronarse. Y tú que estás siguiendo esta historia, tal vez no tengas millones, tal vez no tengas una empresa, pero todos tenemos momentos en los que podemos elegir ignorar o escuchar. Y a veces, escuchar cambia destinos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás siguiendo esta historia. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Un abrazo y te veo en la próxima. Por favor, déjeme pagarle mañana. La voz de la niña tembló como una hoja en el viento, tan bajita que casi se perdió entre los pitidos de las cajas y el murmullo del supermercado. Pero no se perdió, porque a 2 pasos, detrás de una pila de ofertas con carteles fluorescentes, un hombre de traje azul marino se quedó inmóvil, como si aquellas palabras le hubieran golpeado en el centro del pecho. Un millonario de esos que uno reconoce sin necesidad de preguntar. Corte perfecto,
camisa impecable, reloj discreto pero carísimo, barba bien cuidada, la mirada de quien está acostumbrado a que el mundo se acomode a su ritmo. Y aún así, en ese instante, se quedó sin aire. La niña, de unos 7 u 8 años, sostenía con ambas manos una botellita de plástico de leche. La abrazaba como si fuera lo único cálido en un mundo frío. Sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos, y su piel pálida brillaba por una mezcla de miedo y vergüenza. El cabello estaba recogido de cualquier manera, con un suéter de lana café gastado en los codos. No era esa tristeza exagerada de telenovela, era esa tristeza real que aparece en los ojos de los niños, que aprenden demasiado pronto que pedir cuesta. Detrás del mostrador, la cajera, una muchacha joven con el uniforme rojo del súper, cabello castaño recogido en un chongo y un pequeño arete plateado, apretó los labios. Su mano quedó suspendida sobre el teclado como si las teclas de repente pesaran toneladas. El escáner seguía encendido, la luz roja parpadeando a la espera. ¿Y tu mamá?, preguntó la cajera con voz más suave, pero sin dejar de sonar cansada, como alguien que ya ha visto demasiadas historias y no sabía si podía cargar con una más. La niña tragó saliva. «Está ya afuera con mi hermanito», dijo, señalando sin mirar hacia la puerta. Luego bajó la cabeza y la voz se le quebró. «Se lo juro, mañana vengo y le pago. Mi mamá dijo que usted iba a entender». La cajera se quedó callada. Miró la botellita, miró el rostro de la niña. Luego miró hacia el pasillo de los lácteos como si buscara a alguien o como si quisiera huir. «Mi niña, no puedo», susurró. Pero la frase se le atoró en la garganta. Respiró hondo y volvió al tono profesional. Ese que se usa para que nadie se dé cuenta de que por dentro uno se está rompiendo. «Son las reglas. Si no paga, no puedo dejar que se lo lleve». La niña apretó más fuerte la botella contra su pecho. Sus deditos se pusieron blancos por el esfuerzo. Y entonces dijo algo que partió el ambiente por la mitad. «Mi hermanito llora toda la noche de hambre y hoy no tenemos nada. Mi mamá vendió su anillo, pero no alcanzó. Por favor, solo esta vez». En ese segundo, el aire del supermercado cambió. Incluso con la musiquita barata de fondo y los anuncios de 2x1, parecía que todo se había quedado en silencio. Y el millonario, detrás de la pila de ofertas, sintió una punzada familiar y antigua, una herida que creía cerrada desde hacía años, porque aquellas palabras, «no tenemos nada», no eran nuevas, eran un eco que venía de muy lejos, de una calle vieja, de una casa al fondo de un patio, de una noche en la que él también había sido un niño con hambre. No se había dado cuenta de que estaba avanzando hasta que ya estuvo a pocos metros. Su sombra cayó sobre el piso brillante y la cajera levantó la mirada, confundida. El hombre no habló todavía. Primero observó, de la manera en que la gente poderosa observa cuando evalúa una situación. Pero lo que evaluaba no era dinero, era verdad. La niña tenía el rostro húmedo, pero las lágrimas no corrían del todo, como si se hubiera hecho una promesa a sí misma de no llorar. La cajera estaba dividida entre el reglamento y el corazón, y alrededor, algunas personas en otras filas comenzaron a mirar. Una señora, con el carrito lleno, observaba con el ceño fruncido. Un muchacho con audífonos se quitó uno para escuchar. Un padre, con su hijo pequeño, apretó el mango del carrito con incomodidad. La cajera carraspeó. «Señor, ¿va a pagar algo?», preguntó, intentando recuperar el control de la situación. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la niña, pero no con lástima, sino con algo más peligroso, reconocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin. Su voz era grave, calmada, de esas que no gritan porque no lo necesitan. La niña apenas levantó la mirada, sorprendida de que alguien la viera como si importara. «Lara», respondió casi en un suspiro.
El hombre repitió el nombre como si lo probara en la boca. Lara. Luego miró la botellita. «¿Es para tu hermanito?» La niña asintió rápido con desesperación. «Se llama Gael, tiene 1 año. A veces se pone moradito cuando llora. Mi mamá dice que es porque no come bien». La cajera se encogió al oír eso. Miró a los lados como si temiera que el gerente apareciera de la nada. El millonario no desvió la mirada. «¿Y tu mamá dónde está?», insistió. Lara dudó. Sus ojos se movieron hacia la entrada automática del supermercado. A través del vidrio se veía el estacionamiento, el cielo pálido de la tarde, el ir y venir de los coches. La niña parecía debatirse entre decir la verdad o proteger algo. «Está en la sombra», confesó por fin. «No quiso entrar porque la otra vez la corrieron». La cajera soltó un suspiro cansado, como si esa frase confirmara algo que ya sabía. El millonario cerró los ojos por un instante. En ese momento, en su cabeza no estaba el supermercado. Estaba la Ciudad de México, una ciudad que conocía como la palma de su mano, pero también estaba la periferia, las colonias que la gente elegante finge que no existen. Él vivía en las alturas ahora, con vista panorámica, pero había cosas que la altura no borraba. Abrió los ojos y miró el monitor de la caja. El precio de la botellita era ridículo para él, menos de lo que costaba su café de la mañana, menos que la propina que dejaba sin siquiera mirar. Y aún así, para esa niña, era una frontera. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. La cajera, atenta, respondió rápido. «6 90 pesos, señor». El millonario metió la mano en el bolsillo interior del saco, pero entonces se detuvo porque algo en la escena no cuadraba. Lara estaba pidiendo pagar mañana. Eso implicaba que mañana habría dinero. ¿De dónde? ¿Quién le promete a una niña que mañana todo se resuelve? Una madre desesperada, alguien que le estaba mintiendo. El millonario miró a los ojos de Lara y vio algo que lo inquietó. No era solo hambre, era miedo, el tipo de miedo que no viene de una botellita de leche. «Lara», dijo más bajo, «si pago esto, ¿me prometes que me vas a decir la verdad?» La niña se quedó helada. Sus labios temblaron. Yo no puedo». El millonario la observó de cerca. En su rostro había un rastro de polvo fino, como si hubiera estado sentada en el suelo. Sus uñas estaban cortas, mordidas, y había una marca tenue en su muñeca, como de una mano adulta que apretó fuerte. El hombre sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era solo pobreza, había algo más. La cajera notó el cambio en su expresión. «Señor, si va a ayudar, hágalo rápido», dijo en voz baja. «El supervisor anda por ahí y yo no quiero problemas». El millonario asintió levemente, pero aún no sacó el dinero. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó. Lara apretó la botella. «Raquel», dijo, y al pronunciar el nombre sus ojos se llenaron otra vez. «Raquel Ramírez». El millonario sintió que el suelo se movía. Un nombre puede ser solo un nombre, pero a veces no lo es. «Ramírez», repitió, y su mente hizo un clic que no quería hacer. El sonido del escáner sonó solo, como burlándose del silencio. El hombre dio un paso más cerca del mostrador. Ahora estaba tan próximo que la cajera podía oler su perfume fino. La gente en las otras filas se había detenido por completo, como si se dieran cuenta de que algo grande estaba a punto de suceder. El millonario tomó aire. «¿Y tu papá?», preguntó, y la pregunta salió como una herida. Lara bajó la mirada. «No tengo», respondió rápido. «Mi mamá dice que se fue, que no quiso saber de mí ni de Gael». El millonario apretó la mandíbula. Sintió un calor en los ojos que no iba con él. Él no lloraba, no en público, no, nunca. Pero había algo en esa niña que lo empujaba a un borde que no conocía.
Mira, Lara, dijo por fin, sacando un billete y poniéndolo suavemente sobre el mostrador. Voy a pagar tu leche y voy a pagar lo que necesites hoy. La niña abrió los ojos como si no lo creyera. La cajera exhaló aliviada y comenzó a teclear, pero el millonario levantó un dedo, deteniéndola. Con una condición, añadió. La cajera se tensó de nuevo. Señor. Una condición para ella, no para usted, aclaró él, sin quitarle los ojos de encima a Lara. Quiero hablar con tu mamá, aquí, ahora. La niña se puso pálida. No, no, por favor, susurró con los ojos llenos de terror. Si la llamo, se va a enojar. El millonario se quedó paralizado. Ese miedo no era de un regaño común, era un miedo profundo, aprendido. La cajera tragó saliva, mirando a la niña. ¿Tu mamá te pega?, soltó antes de poder contenerse. Lara no respondió, pero el silencio respondió por ella. El millonario sintió que algo dentro de él se encendía, una mezcla de furia y urgencia. Entonces, sin levantar la voz, dijo algo que cambió el aire otra vez. Lara, nadie tiene derecho a lastimarte. ¿Me oyes? La niña lo miró como si nadie le hubiera dicho eso nunca. Yo solo quiero llevar la leche, susurró. Gael se duerme con hambre y yo le canto para que no llore. El millonario cerró los puños. No era una historia de pobreza bonita, era supervivencia. Y él, en su mundo de juntas, inversiones y coches blindados, estaba parado frente a una niña que cargaba una botella como si fuera un tesoro. En ese momento, el supervisor del supermercado, un hombre con chaleco y cara de prisa, apareció al fondo del pasillo, mirando hacia la caja. La cajera se puso nerviosa. «Señor, el supervisor», murmuró. El millonario, sin mirar al supervisor, inclinó levemente el cuerpo hacia Lara. «Escúchame bien», dijo. «Vas a llevarte esta leche y no vas a volver a pedirle a nadie que te fíe para comer». Lara respiró rápido, como si quisiera decir que no podía prometer eso. Pero el hombre no estaba pidiendo un favor. Estaba ofreciendo un destino diferente. El supervisor se acercó. «¿Algún problema aquí?», preguntó con tono de autoridad. La cajera abrió la boca, pero el millonario se adelantó. Por primera vez miró al supervisor directamente. Su mirada era tranquila, pero tenía el peso de quien está acostumbrado a mandar. «Ningún problema», dijo. «Yo estoy pagando». El supervisor miró el billete, miró el traje del hombre y su actitud cambió al instante. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Ah, perfecto, señor. Disculpe. Usted sabe, son las normas». El millonario no le devolvió la sonrisa. «Lo son», respondió. «Normas». Pero su atención volvió a Lara, porque para él, en ese instante, la única norma que importaba era la de la humanidad. La cajera cobró rápido, le entregó el ticket y deslizó la botellita hacia la niña. Lara la tomó con ambas manos como si fuera frágil, y cuando se dio la vuelta para irse, el millonario habló otra vez. «Lara, ¿de verdad tu mamá se llama Raquel Ramírez?» La niña asintió. El millonario sintió el corazón golpear en sus costillas. «Llévame con ella», pidió. Lara dio un paso hacia atrás, asustada. «No puedo», dijo. «Le dan miedo los hombres de traje». El millonario se inclinó un poco para quedar a su altura. Su voz se suavizó. «Yo también tuve miedo una vez», confesó. «Y alguien me escuchó, como yo te escuché a ti». La niña parpadeó, confundida. «¿Usted me escuchó?» Él asintió. «Desde que dijiste, déjeme pagarle mañana». Lara apretó la botella contra su pecho y miró hacia la puerta como si allí estuviera todo su mundo y todas sus amenazas. El millonario siguió su mirada. «No le voy a hacer daño a tu mamá», prometió. «Quiero ayudar, pero necesito verla». Lara tembló. «Si lo ayudo», susurró. «¿Usted no va a llamar a la policía?» El millonario se quedó inmóvil con la pregunta.
Un niño no pregunta eso si su vida es normal. No, dijo con firmeza. No voy a hacer nada que te asuste. Solo dime dónde está. La cajera, que oía todo, se llevó una mano a la boca. Sus ojos se humedecieron. Lara señaló casi sin mover el dedo. Está atrás de los carritos, allá afuera, donde no se ve. El millonario respiró hondo y se enderezó. Por un segundo, el hombre elegante pareció más grande, no por soberbia, sino por decisión. Bueno, dijo, vamos. La niña abrió los ojos, dudando. El millonario extendió la mano despacio, sin imponer, como quien ofrece un puente. Confía en mí, Lara. Ella miró la mano, luego la botella, luego el suelo, y al final, con un miedo que dolía, dio un paso y tomó su mano. En ese instante, el millonario sintió algo que no sentía desde hacía años: responsabilidad real. No la de firmar contratos, sino la de sostener la vida de alguien. Caminaron hacia la salida. Los sensores de la puerta se abrieron con un soplo. El aire de afuera entró más frío y, antes de cruzar del todo, el millonario oyó a la niña susurrar: «Mi mamá dice que los ricos ayudan, pero después cobran». El millonario se detuvo y se agachó un poco. «Yo no te voy a cobrar nada», dijo, «pero sí te voy a pedir una cosa, que me digas la verdad, siempre». Lara asintió con lágrimas contenidas. Y justo cuando dieron el último paso hacia el estacionamiento, el millonario vio una silueta encogida cerca de los carritos. Una mujer delgada, con una blusa vieja, abrazando a un bebé envuelto en una manta. Su rostro estaba tenso, la mirada siempre alerta, como alguien acostumbrado a huir. La mujer levantó la vista y, al ver al hombre de traje de la mano de su hija, se levantó de un salto, como si hubiera visto un fantasma. El millonario también se quedó inmóvil, porque el rostro de esa mujer no le era desconocido, y en su garganta nació una sola frase, una que le quemó por dentro antes de salir. «Raquel». La mujer dio un paso hacia atrás, apretando al bebé con fuerza. «No», susurró pálida. «No, no, no». «¿Cómo me encontraste?» El millonario tragó saliva. Su mundo entero, construido con control y dinero, se tambaleó, y Lara, sin entender, soltó una frase inocente que cayó como una bomba. «Mamá, él pagó la leche, dijo que nos escuchó». La mujer miró al millonario con una mezcla de miedo, odio y dolor. «¿Nos escuchó?», repitió temblando. «¿Y qué más escuchó?». «Alejandro». El nombre lo atravesó, porque nadie lo llamaba así, con ese peso, desde hacía años. Y justo ahí, frente a los carritos del supermercado, con el bebé llorando bajito en los brazos de Raquel y Lara apretando la botella como si fuera la vida, el millonario entendió que no se trataba de caridad, se trataba de un pasado enterrado y de una verdad a punto de explotar. Si esta historia ya te apretó el corazón en este primer momento, suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque lo que Raquel va a revelar puede cambiarlo todo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás siguiendo esta historia. Raquel retrocedió un paso más y susurró, mirando al bebé: «Alejandro, si descubres quién es el papá de Gael, vas a destruir tu propia vida». Y el millonario, sin entender todavía, solo pudo preguntar: «¿Qué dijiste?». El bebé comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un sonido débil, entrecortado, como si ya no tuviera energía para exigir nada. Raquel lo abrazó con desesperación, cubriéndolo con la manta, como si el mundo entero estuviera en su contra. Alejandro. Ese nombre flotó en el aire como una herida abierta. El hombre del traje azul marino sintió que el pasado regresaba con una violencia inesperada. No era posible. No podía ser la misma Raquel, no después de tantos años, no después de aquella noche en Valle de Bravo, donde todo terminó entre promesas rotas y decisiones cobardes. Pero el rostro era el mismo, más delgado,
más cansado, con nuevas líneas alrededor de los ojos. Pero era ella. «Raquel», dijo intentando controlar el temblor en su voz. «¿Qué significa eso de destruir mi propia vida?» Raquel apretó los labios. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de algo más fuerte: resentimiento. «Significa que no tienes derecho a aparecer así», respondió con dureza. «No tienes derecho a fingir que te importa». La gente en el estacionamiento comenzó a mirar. Una señora que empujaba su carrito se detuvo. Un guardia de seguridad frunció el ceño desde la puerta. Alejandro sintió el peso de las miradas, pero no se movió. «No estoy fingiendo nada», dijo bajando la voz. «Escuché a mi hija pedir comida». Raquel soltó una risa amarga. «¿Tu hija?» La palabra cayó como una piedra. Lara miró a su mamá, confundida. «Mami». Raquel cerró los ojos por un segundo, como si hubiera cometido un error al dejar escapar ese tono. Alejandro sintió que el mundo giraba más despacio. «¿Qué acabas de decir?», preguntó. Y esta vez no había poder en su voz, solo vulnerabilidad. Raquel respiró hondo. Sus manos temblaban. «Nada que te importe». Pero la frase ya estaba dicha, y la mente de Alejandro trabajaba rápido. Fechas, recuerdos, la última vez que vio a Raquel, el embarazo que ella insinuó antes de desaparecer, la llamada que él nunca devolvió, el número cambiado, el orgullo mal entendido. «Lara es...» No pudo terminar la frase. Raquel lo miró directo a los ojos. «No te atrevas». El bebé volvió a llorar, esta vez con más intensidad. Lara miró a su hermanito con angustia. «Mamá, Gael tiene hambre», dijo en voz baja. Alejandro miró al niño por primera vez con atención. «1 año», había dicho Lara, «1 año». El pecho se le oprimió. «Vamos a un lugar donde podamos hablar», propuso. «No, aquí no», Raquel sacudió la cabeza. «No necesito tu ayuda». «Pero necesita comida», respondió él sin dureza, solo con realidad. Esa frase dolió. Raquel miró a Lara, miró la botella, miró a Gael, y por un segundo el orgullo perdió ante el instinto de madre. «5 minutos», dijo por fin. «Nada más». Alejandro asintió. Caminaron hacia una pequeña cafetería dentro del supermercado. El lugar estaba casi vacío. El olor a pan recién horneado contrastaba cruelmente con la tensión que los rodeaba. Se sentaron en una mesa del fondo. Raquel mantuvo a Gael en su regazo. Lara se sentó al lado de Alejandro, aferrada a la botella. Alejandro pidió 2 jugos, un café y comida caliente, sin preguntar precios. Raquel lo observaba con una mezcla de rabia y confusión. «No necesitas comprar nada», dijo ella. «No lo hago por ti», respondió él. «Lo hago por ellos». El silencio se hizo pesado. Cuando llegó la comida, Lara miró el plato como si fuera un milagro, pero no empezó a comer hasta que Raquel le hizo una seña. Gael tomó la mamila con avidez. El sonido de su succión era casi desesperado. Alejandro sintió una punzada en el estómago. «¿Desde cuándo están así?», preguntó. Raquel dudó. «Desde que me corrieron». «¿De dónde?» «Trabajaba limpiando casas en Polanco. Cuando se enteraron de que tenía 2 hijos pequeños, dejaron de llamarme». Alejandro cerró los ojos. «Pudiste haberme buscado», dijo. Raquel soltó una risa amarga. «¿Buscarte para qué? ¿Para que me dijeras que no era tu problema? ¿Como aquella vez?» El golpe fue directo. Alejandro recordó la discusión, recordó su miedo al escándalo, recordó haber elegido su empresa en lugar de a ella. «No sabía que estabas embarazada», murmuró. Raquel lo miró con incredulidad. «Te lo dije, Alejandro. Te lo dije y tú dijiste que no era el momento, que tu carrera no podía mancharse». Lara levantó la mirada. «Mami», Raquel apretó los labios. «No es conversación para niños». Alejandro sintió que el pasado lo asfixiaba. «¿Lara es mi hija?»,
preguntó por fin. Raquel no respondió de inmediato. Gael terminó la mamila y se quedó dormido en el regazo de su madre. Lara miraba alternadamente a los dos adultos. Por fin, Raquel habló. Sí, la palabra fue suave, pero devastadora. El mundo de Alejandro se fracturó en silencio. Miró a Lara con otros ojos. Sus rasgos, su mirada, algo familiar. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije, respondió Raquel, pero estabas demasiado ocupado salvando tu imagen. El reproche era justo. Alejandro bajó la mirada. ¿Y Gael? Preguntó con la voz casi rota. Raquel sacudió la cabeza. Gael no es tuyo. El alivio fue inmediato, y luego vino la culpa por sentir alivio. Entonces, ¿quién es el padre? Raquel se tensó. Un error, respondió. Un hombre que prometió ayudarme y desapareció. Alejandro apretó los puños. Había algo más en esa historia, algo que no encajaba. Raquel, mírame, dijo. Si Lara es mi hija, tengo derecho a saber. ¿Derecho? Repitió ella con sarcasmo. ¿Dónde estaba ese derecho cuando no tenía para pagar la renta? El silencio volvió. Lara terminó su jugo. Mami, ¿él es mi papá? Preguntó con inocencia brutal. Raquel cerró los ojos. Sí, dijo por fin. Lara miró al hombre como si lo viera por primera vez. Entonces, ¿por qué no vive con nosotros? Nadie respondió. Alejandro sintió el peso de cada decisión pasada. Porque cometí errores, dijo por fin. Errores que quiero corregir. Raquel lo miró con escepticismo. No puedes comprar el pasado, Alejandro. No, admitió él, pero puedo cambiar el presente. Raquel sacudió la cabeza. ¿No entiendes? Si entras en nuestra vida, todo puede empeorar. ¿Por qué? Ella dudó. Sus manos volvieron a temblar. Porque el hombre que es el papá de Gael no sabe que estoy aquí. La frase quedó suspendida. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Te está buscando? Raquel no respondió. Eso fue suficiente. ¿Te está amenazando? Preguntó Alejandro. Raquel bajó la voz. Si se entera de que hablé contigo, no sé qué pueda hacer. El millonario sintió algo que no sentía desde hacía años, miedo real, no por él, por ellas. Por eso Lara le tiene miedo a la policía. Raquel asintió levemente. Ese hombre dijo que si hablábamos, nos quitaría a Gael. El aire se volvió pesado. Alejandro entendió algo terrible. No era solo pobreza, era control. Raquel, dijo con firmeza, no estás sola. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Siempre lo he estado. La frase fue una navaja. Alejandro respiró hondo. Ya no más. Dime su nombre. Ella dudó. Luego susurró. Humberto Flores. El nombre hizo que algo encajara en la mente de Alejandro. Humberto Flores. Un empresario menor, ambicioso, con conexiones dudosas. Alejandro lo conocía y sabía que no era un hombre que aceptara un no con facilidad. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un hombre confundido. Eran los de alguien que entiende que esto va mucho más allá de una botellita de leche. Raquel, dijo con decisión, esto no termina aquí. Ella sintió el cambio. ¿Qué vas a hacer? Alejandro miró a Lara, luego a Gael dormido. Lo que debía haber hecho hace años. Y mientras afuera el sol comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Porque si Humberto Flores descubría que Alejandro Garza había reaparecido en la vida de Raquel, no le iba a gustar. Y esta vez, el millonario no iba a huir, pero tampoco imaginaba hasta dónde llegaría la verdad. El silencio en la cafetería ya no era incómodo, era peligroso. Alejandro Garza miraba fijamente el nombre que acababa de oír. Humberto Flores. No era un desconocido, un empresario que construía rápido, demasiado rápido. Proyectos inflados, contactos cuestionables, sonrisas anchas y manos sucias.
Alejandro lo había visto en eventos, habían coincidido en juntas. Siempre había algo en su mirada que incomodaba, y ahora ese nombre estaba ligado a Raquel, a Gael, a Lara, a su hija. ¿Desde cuándo te amenaza?, preguntó Alejandro con voz baja y controlada. Raquel miró por la ventana de la cafetería, como si esperara ver a alguien observando. Desde que le dije que no quería volver a verlo. ¿Por qué lo veías? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Raquel lo notó. Porque estaba sola, Alejandro. Porque tú no estabas. Porque necesitaba ayuda cuando Lara era pequeña y tú habías desaparecido. El golpe fue directo. Alejandro bajó la mirada. No tenía defensa. Se ofreció a ayudarme con la renta, con la comida. Dijo que no le importaba que tuviera una hija. Pero le importaba controlarte, murmuró Alejandro. Raquel asintió lentamente. Al principio era amable. Después empezó a revisar mi celular, a decirme con quién podía hablar. Cuando quedé embarazada de Gael, pensé que iba a cambiar. Lara miraba a su mamá con ojos grandes. «Mami». Raquel le acarició el cabello. «Todo está bien, mi amor». Pero no lo estaba. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa. «¿Te pega?». Raquel sacudió la cabeza. «No directamente». Esa respuesta fue peor. «Entonces, ¿qué hace?». Raquel respiró hondo. «Aparece sin avisar. Dice que puede quitarme a los niños si quiere, que tiene amigos en el gobierno, que nadie le va a creer a una mujer sin dinero». Alejandro sintió que la sangre le hervía. ¿Y la policía? Raquel soltó una risa triste. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué abogado? Siempre habla en susurros, siempre en privado. Gael comenzó a moverse en el regazo de su madre. Lara se acercó más a Alejandro sin darse cuenta, como buscando protección. Alejandro sintió ese pequeño gesto y algo dentro de él cambió definitivamente. Ya no era solo culpa, era instinto. «Raquel», dijo con firmeza, «esto se acabó». Ella lo miró con incredulidad. «No es tan fácil. Para él no lo va a hacer». Raquel frunció el ceño. «No entiendes. Humberto no pierde. Cuando siente que va a perder algo, lo destruye». Alejandro la miró fijamente. «Yo tampoco pierdo». La frase no fue arrogante, fue una promesa. Lara levantó la mirada. «¿Entonces ya no vamos a tener que pedir que nos fíen?». La pregunta atravesó la mesa como una navaja. Alejandro la miró con ternura. «No, hija». La palabra salió sin que pudiera evitarlo. «Hija». Lara parpadeó. Raquel contuvo el aliento. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó la niña. Alejandro asintió despacio. «Lo soy». Lara lo observó por un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Se levantó de su silla, caminó hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo fuerte, fue tímido, desconfiado, pero fue real. Alejandro sintió que el mundo se detenía. No estaba preparado para eso. Sus brazos tardaron un segundo en reaccionar y, cuando lo hicieron, la envolvieron con una protección que nunca había sentido por nadie. Raquel desvió la mirada, tratando de controlar las lágrimas, pero ese momento fue interrumpido por algo que les heló la sangre a todos. Un celular vibró sobre la mesa. Era el de Raquel. La pantalla mostró un nombre, Humberto. El color se le fue del rostro. Alejandro lo vio. «Contesta», dijo en voz baja. «No puedo», susurró Raquel. El celular dejó de vibrar. Un segundo después llegó un mensaje. Raquel lo leyó. Su respiración se aceleró. «¿Qué dice?», preguntó Alejandro. Ella dudó. Alejandro tomó el celular con suavidad y leyó en silencio. «Tuve que entrar al súper. No te alejes mucho, necesitamos hablar». Alejandro levantó la mirada despacio. «Está aquí». Raquel asintió aterrorizada. Lara volvió a su silla. Gael comenzó a llorar. Alejandro miró a su alrededor con una calma fría.
El estacionamiento era visible desde la ventana de la cafetería y allí, a unos metros, recargado en una camioneta negra, había un hombre mirando hacia adentro. Humberto Flores, traje oscuro, sonrisa torcida, observando. Alejandro sintió una oleada de rabia controlada. «Quédate aquí», le dijo a Raquel. «No», respondió ella. «No vayas». «No voy a hacer nada imprudente», pero ya estaba de pie. Caminó hacia la salida con paso firme. Humberto no se movió cuando lo vio acercarse, solo sonrió más. «Vaya, vaya», dijo cuando Alejandro estuvo frente a él. El gran Alejandro Garza en un supermercado común y corriente. ¡Qué sorpresa! Alejandro lo miró sin devolverle la sonrisa. «Déjalas en paz». Humberto enarcó una ceja. «A ellas, a Raquel, a los niños. Se acabó». Humberto soltó una risa baja. «¿Y ahora eres el héroe de la historia?» Alejandro dio un paso más cerca. «No me obligues a intervenir de otra manera». Humberto inclinó la cabeza. «¿Intervenir cómo? ¿Con tus abogados? ¿Con tus contactos? No olvides que yo también tengo los míos». Alejandro endureció la mirada. «Te conozco, Humberto. Sé cómo operas». «Ah, ¿sí?», respondió con sarcasmo. «Entonces sabes que no me gusta que me quiten lo que es mío». Alejandro apretó los dientes. «Raquel no es propiedad de nadie». Humberto bajó la voz. «Gael es mi hijo». La frase fue una advertencia. Alejandro la sintió como un desafío. «Entonces, compórtate como un padre», respondió. Humberto dio un paso hacia él. «No te metas donde no te llaman». Alejandro le sostuvo la mirada. «Me llamaron hace años, solo que esta vez sí escuché». El silencio entre los dos fue eléctrico. Adentro, Raquel observaba con el corazón en la garganta. Lara miraba a los dos hombres sin entender del todo, pero sabiendo que algo grande estaba sucediendo. Humberto sonrió de nuevo. «Esto no termina aquí, Alejandro». «No», respondió él. «Apenas empieza». Humberto abrió la puerta de la camioneta. Antes de entrar, se inclinó hacia Alejandro y susurró: «Cuidado, a veces cuando uno escarba en el pasado, encuentra cosas que preferiría no saber». La amenaza quedó suspendida. La camioneta arrancó y se alejó. Alejandro volvió a la cafetería con el rostro endurecido. Raquel se levantó de inmediato. «¿Qué te dijo?» «Que esto apenas empieza». Raquel sintió un escalofrío. «Te lo advertí». Alejandro miró a Lara y a Gael. Luego se volvió hacia Raquel. «Voy a protegerlas». Ella lo observó por un largo tiempo. «No necesito promesas». «No es una promesa», respondió él. «Es una decisión». Raquel sintió que algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Pero también sabía que Humberto no era un hombre que aceptara derrotas. Y lo que Alejandro aún no sabía era que Humberto guardaba un secreto que podía destruir más que reputaciones. Porque mientras la camioneta negra desaparecía por la avenida, Humberto marcaba otro número en su celular. «Necesito información sobre Alejandro Garza», dijo cuando le contestaron. «Todo, especialmente lo que pasó hace 8 años». Y mientras tanto, en la cafetería, Lara tomó la mano de Alejandro y preguntó: «¿Ahora te vas a quedar?» Alejandro la miró con determinación. «Sí», pero dentro de él una sombra comenzaba a formarse. Porque si Humberto investigaba el pasado, encontraría algo que ni siquiera Raquel sabía. Algo que podía cambiarlo todo. Alejandro tomó la decisión de poner a Raquel y a los niños a salvo. «Vámonos de aquí», dijo con una calma firme. Raquel frunció el ceño. «¿A dónde?» «A un lugar seguro». «No necesito que me rescates». «No te estoy rescatando», respondió él. «Estoy haciéndome cargo de lo mío». Raquel lo encaró. Durante años había esperado algo así. Una disculpa, una explicación, una señal de que no había sido invisible.
y ahora que lo tenía enfrente, no sabía si confiar. «Humberto sabe dónde vives», dijo ella. «Vamos a otro lugar, entonces». Llamó a su chofer, Ramiro, y le pidió que viniera en un coche discreto por el acceso lateral, sin llamar la atención. En el coche, Lara rompió el silencio. «Papá». Alejandro sintió el peso de la palabra. «Dime, ¿tú siempre tuviste dinero?» La pregunta lo sorprendió. «No». Lara lo miró. «¿Entonces tú también pediste fiado alguna vez?» El silencio se apoderó del coche. Alejandro miró hacia el frente. «Sí». Raquel giró la cabeza hacia él. «No sabía eso. Mi mamá trabajaba limpiando casas», continuó Alejandro. «A veces no alcanzaba. Una vez tuve que pedir fiado en una panadería». Lara escuchaba con atención absoluta. «¿Y sentiste vergüenza?» Él sonrió levemente. «Mucha. Yo también sentí», confesó ella. Alejandro extendió la mano y tomó la suya. «Nunca más». Raquel los observó por el retrovisor. Algo en su pecho se ablandó. Llegaron a la casa de descanso de Alejandro en Valle de Bravo. Moderna, aislada, protegida. Cuando las luces se encendieron automáticamente, Lara caminó por el espacio con admiración silenciosa. «¿Aquí viven los ricos?», preguntó. Alejandro sonrió suavemente. «A veces». Raquel acomodó a Gael en un sofá. Por primera vez en mucho tiempo, parecía relajarse un poco. Pero su celular volvió a vibrar. No era Humberto, era un número desconocido. Contestó con cautela. «Raquel Ramírez», dijo una voz masculina. «Hablamos del DIF. Recibimos una denuncia anónima sobre la seguridad de sus hijos». El mundo se detuvo. Raquel miró a Alejandro, pálida. «¿Qué tipo de denuncia?» «Negligencia. Necesitamos hablar con usted mañana temprano». Alejandro sintió el golpe directo. Humberto no había perdido el tiempo. Raquel colgó con manos temblorosas. «¿Ya empezó?», susurró. Alejandro asintió. «Qué bueno». Ella lo miró, sorprendida. «Bueno». «Sí, porque ahora dejó un rastro». Raquel no entendía. Alejandro explicó con una calma fría. «Si Humberto hizo esta denuncia, vamos a tener un registro, y si se demuestra la manipulación, él se va a hundir solo». Raquel respiró hondo. «¿Y si no se demuestra?» Alejandro la miró fijamente. «Entonces voy a pelear con todo lo que tengo». Lara se acercó despacio. «¿Nos van a llevar?» Raquel se arrodilló frente a ella. «No, mi amor». Alejandro se agachó también. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar». Lara los miró a ambos y por primera vez, en medio del miedo, sonrió levemente. Pero en la oscuridad, lejos de esa casa, Humberto Flores miraba una carpeta digital en su computadora. Una carpeta con el título Garza 2015. Y dentro de ella había algo más que rumores. Había pruebas, o al menos algo que podría parecerlo. Y mientras la noche caía sobre Valle de Bravo, una verdad enterrada comenzaba a salir a la superficie. Una verdad que pondría en riesgo no solo la custodia de los niños, sino la libertad de Alejandro Garza. La madrugada cayó pesada sobre la casa en Valle de Bravo. Nadie durmió de verdad. Raquel se quedó en el sofá abrazando a Gael. Lara terminó acurrucándose cerca de ella, como si su cuerpo supiera que no era momento de separarse. Alejandro se quedó en la cocina con el celular sobre la mesa y la mente girando a una velocidad imposible. La denuncia al DIF no era una coincidencia, era una jugada calculada. Humberto no estaba improvisando. A las 3:17 de la madrugada, el celular vibró otra vez. Número privado. Alejandro dudó un segundo. «¿Bueno?». Una voz masculina, profunda y serena, respondió del otro lado. «Hace mucho tiempo, Alejandro». El tono le heló la sangre. «¿Quién habla?». Una leve risa. «Pensé que me reconocerías». El silencio se hizo pesado y entonces,
Como si una puerta cerrada durante años se abriera de golpe, Alejandro entendió. ¡Ricardo! Raquel levantó la mirada desde el sofá, alertada por el cambio en su expresión. En carne y hueso, respondió la voz con una calma perturbadora. O al menos, en voz. Alejandro se apoyó en la mesa. Eso es imposible, susurró. No lo es, replicó Ricardo. Solo fue conveniente para mucha gente que yo desapareciera. ¿Dónde estás? Cerca, respondió. Lo suficiente para saber que volviste a cometer el mismo error. Confiar en las personas equivocadas. Alejandro apretó los dientes. ¿Humberto está contigo? Una pausa. Humberto es un socio circunstancial. ¿Qué quieres? La respuesta fue fría. Que pagues lo que debes desde 2015. Raquel se levantó despacio, acercándose. ¿Qué está pasando?, susurró. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio. No te debo nada, le respondió al teléfono. Ricardo soltó una risa suave. Tengo documentos originales, no copias digitales. Originales firmados. Y no muestran solo negligencia, muestran algo más grave. Alejandro sintió un escalofrío. Eso no puede ser verdad. Puede, respondió Ricardo. Y si esos documentos llegan a la fiscalía correcta, tu mundo perfecto se desmorona. Raquel sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó Alejandro con voz controlada. Que te retires, respondió Ricardo. Que dejes de interferir en los asuntos de Humberto. Todo encajó. Esto es por Raquel. Es por control, corrigió Ricardo. Humberto no tolera perder lo que considera suyo. La rabia cruzó el rostro de Alejandro. Raquel no es propiedad de nadie. Eso debiste habértelo dicho a ti mismo hace 8 años, replicó Ricardo. El golpe fue certero. La llamada se cortó. El silencio que quedó fue ensordecedor. ¿Ricardo está vivo?, preguntó Raquel. Alejandro asintió despacio. Entonces Humberto no está actuando solo. No, confirmó él. Está respaldado. Alejandro caminó hacia la ventana. La noche era demasiado profunda. Si está dispuesto a usar eso, significa que no le importa cruzar límites. Raquel lo miró. ¿Y tú estás dispuesto a cruzarlos? Alejandro se giró despacio. Estoy dispuesto a proteger a mi hija. Raquel sintió que el hombre frente a ella ya no era el joven ambicioso que había elegido la empresa antes que a ella. Era alguien que entendía el costo de haberlo hecho. El celular vibró. Un mensaje de voz. Alejandro lo reprodujo. La voz de Humberto llenó la sala. Te lo dije, Alejandro, no escarbes donde no debes. Mañana a las 10, el DIF va a visitar tu casa. Espero que tengas una buena explicación para tener a 2 menores bajo tu techo sin custodia formal. Raquel sintió que el aire le faltaba. Nos está rastreando. Alejandro asintió. Quiere forzarme a reaccionar mal. ¿Y vas a reaccionar? Alejandro sacudió la cabeza. No, pero por dentro sabía que el margen se estaba reduciendo. Humberto no estaba atacando por emoción. Estaba atacando por estrategia. Primero la denuncia, después el pasado, luego la legalidad de la custodia. Estaba cerrando el cerco. Lara apareció en el pasillo, descalza. ¿Qué está pasando? Alejandro se agachó frente a ella. Nada que no podamos resolver. Lara lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Es por el hombre de la camioneta. Alejandro asintió despacio. Lara respiró hondo. Entonces no tengas miedo. La frase lo desarmó. ¿Por qué dices eso? Porque cuando yo tengo miedo, pienso que alguien me está escuchando. Y hoy tú me escuchaste. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Había pasado años construyendo imperios financieros y ahora una niña le enseñaba el significado real de la responsabilidad. Raquel los observó, y en ese momento, aunque el peligro era real, algo comenzó a transformarse.
No era solo una pelea contra Humberto, era una segunda oportunidad. A las 8:30 de la mañana, el celular de Alejandro vibró. Era Pablo, su abogado. Ricardo presentó la declaración, dijo sin rodeos. La fiscalía la aceptó. Están evaluando abrir una investigación preliminar. Raquel, que estaba a unos metros, se llevó la mano a la boca. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro. Significa que pueden citarte, congelar cuentas, exponer todo públicamente. El silencio cayó pesado. Lara salió del pasillo con el cabello alborotado. ¿Hoy es cuando se resuelve todo?, preguntó. Alejandro la miró y en ese momento entendió algo brutalmente claro. Podía pelear legalmente durante meses, podía intentar desacreditar a Ricardo, podía usar influencias, poder, recursos, pero todo eso arrastraría el nombre de Lara, de Raquel y de Gael por el lodo mediático. Y Humberto lo sabía. Esa era la jugada, forzarlo a elegir entre el orgullo o la protección. Alejandro respiró hondo. Pablo, dijo al teléfono, si presento una declaración voluntaria asumiendo negligencia administrativa, ¿qué pasa? Hubo un silencio del otro lado. Reduciría el impacto penal, respondió el abogado, pero abriría una auditoría total. ¿Podrían cerrar el caso sin prisión? Es posible, si no encuentran dolo comprobado. Raquel abrió los ojos. ¿Vas a admitir la culpa? Alejandro la miró con una serenidad inesperada. Voy a asumir mi responsabilidad, pero tú no hiciste nada criminal. Firmé sin revisar, respondió él. Confié sin cuestionar. Eso también tiene consecuencias. Raquel sintió un nudo en el pecho. ¿Y tu empresa? Alejandro le sostuvo la mirada. La empresa puede sobrevivir sin mí. Lara dio un paso hacia él. ¿Te vas a ir? Él se arrodilló frente a ella. No me voy a ir de tu vida. ¿Pero vas a estar un poco triste? Alejandro sonrió suavemente. Un poco. Lara lo abrazó. Yo te voy a escuchar si estás triste, susurró. Y en ese instante, el hombre que un día había elegido la ambición sobre el amor, entendió la dimensión real de lo que estaba en juego. No era dinero, no era reputación, era presencia. Horas después, en su sede principal en Paseo de la Reforma, Alejandro Garza convocó a una conferencia de prensa. Las cámaras lo apuntaban, los flashes iluminaban su rostro y por primera vez en años no llevaba la máscara del empresario impecable, sino la mirada de un hombre dispuesto a pagar el precio de sus decisiones. Hace 8 años comenzó. Firmé documentos relacionados con una adquisición empresarial sin revisar cada cláusula con la profundidad necesaria. Confié en personas en las que no debí. Esa negligencia permitió irregularidades administrativas que hoy salen a la luz. Los murmullos llenaron la sala. Asumo mi responsabilidad en esta falta de supervisión y me someto a cualquier auditoría y proceso correspondiente. Un periodista levantó la mano. ¿Usted niega haber desviado fondos? Alejandro sostuvo la mirada de la cámara. Niego haber actuado con intención criminal, pero acepto que mi firma permitió errores. Otro periodista. ¿Esto tiene relación con un conflicto personal reciente? Alejandro parpadeó. Mi vida personal no es parte de esta declaración. Sabía que proteger a Raquel y a los niños significaba no nombrarlos. Pablo llamó esa misma tarde. La fiscalía aceptó tu declaración voluntaria. Van a abrir la auditoría administrativa, no penal por ahora. Alejandro cerró los ojos. No era una victoria, pero tampoco era una caída total. ¿Y Ricardo? Su credibilidad se debilita si tú cooperas, respondió Pablo. Ya no tiene el mismo poder de chantaje. Alejandro colgó. Por primera vez en días, respiró con algo parecido al alivio. Mientras tanto, Humberto observaba la transmisión en su oficina. Su expresión cambió de seguridad a desconcierto. No esperaba esa jugada. No esperaba que Alejandro eligiera la exposición en lugar del miedo.
El chantaje pierde fuerza cuando la verdad sale voluntariamente. Esa noche, Alejandro volvió a la casa en Valle de Bravo. Raquel lo esperaba en la entrada. Lara corrió hacia él. ¡Ganaste! Alejandro sonrió. Aprendí. La niña frunció el ceño. Eso es ganar. Él la tomó en brazos. A veces sí. Raquel lo miró con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Qué pasa ahora? Alejandro respondió con honestidad. Ahora viene el trabajo de verdad. En los días siguientes, la denuncia contra Raquel fue archivada por falta de fundamento. La auditoría empresarial comenzó. Humberto perdió terreno y Ricardo, sin el arma del secreto, empezó a negociar su propia inmunidad. La guerra no terminó de un día para otro, pero el poder cambió de manos, no por dinero, por decisión. Una tarde tranquila, semanas después, Lara y Alejandro estaban sentados en el jardín de la casa. Ella dibujaba con plumones. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó él. «Un cartel», respondió. Le mostró el dibujo, un supermercado, una niña con una botella, un hombre escuchando y una frase escrita con letras torcidas. «Alguien me escuchó». Alejandro sintió que se le apretaba la garganta. «¿Sabes una cosa, Lara?» «¿Qué?» «Ese día, tú también me escuchaste a mí». Ella lo miró, confundida. «¿Qué escuchaste?» «Que yo todavía podía cambiar». La niña sonrió. «Entonces fue bueno que no nos dejaran pagar mañana». Alejandro rió suavemente. Lo fue. Porque si hubieran aceptado, tal vez nunca nos habríamos encontrado así. Raquel los observaba desde la puerta y entendió algo que le tomó años comprender. El dinero puede comprar soluciones temporales, pero solo la humildad construye permanencia. Esa noche, los tres cenaron juntos, sin miedo, sin amenazas, sin secretos en las sombras. Alejandro miró a Raquel. «Gracias por no haberte rendido». Ella respondió con sinceridad. «Gracias por no haber elegido el dinero otra vez». Lara levantó su vaso de jugo. «Por pagar hoy». Los tres rieron, y en esa risa había algo que ningún contrato podía garantizar: presencia, responsabilidad, segundas oportunidades. A veces creemos que el mayor poder está en el dinero, el prestigio o la reputación, pero la verdad es más simple. El verdadero poder está en escuchar. Escuchar el llanto que nadie quiere oír, escuchar la vergüenza que se esconde detrás de un «déjeme pagarle mañana», escuchar el miedo que se disfraza de orgullo. Alejandro perdió parte de su imagen, perdió comodidad, perdió control, pero ganó algo que nunca había comprado: la oportunidad de estar presente. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de a quién decides proteger cuando todo puede desmoronarse. Y tú que estás siguiendo esta historia, tal vez no tengas millones, tal vez no tengas una empresa, pero todos tenemos momentos en los que podemos elegir ignorar o escuchar. Y a veces, escuchar cambia destinos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás siguiendo esta historia. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Un abrazo y te veo en la próxima.